Estamos aquí con Bonnie Morin, directora de Método Madrid y profesora de interpretación. Bueno, es que claro, te podría dar una presentación inmensa, pero formada en la Universidad de Los Ángeles en California y en un montón de estudios como el de Albert Morgenstern, Peggy Fury, Delia Salvi y Estela Adler, todos cofundadores del Actors Studio junto con Lee Strasberg. Y nuestra invitada especial, Ana María Fernández, que bueno, desde hace 28 años es psicóloga especialista en psicología clínica y título Europsych en Clínica y Salud por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos. Ni más ni menos. Y por último contamos con la presencia de estudiantes de Método Madrid y bueno, y de todos los demás espectadores y espectadoras que nos están acompañando virtualmente. Así que lo primero, Bonnie, preguntarte a ti, ¿cuáles son los motivos que han inspirado este evento? Bueno, desde hace mucho tiempo que quería yo hacer esta presentación de combinarnos con psicólogos, integrarlos como disciplina complementaria de nuestra diplomatura. Nosotros, digamos, hace como 34 años atrás en Venezuela, digamos que iniciamos este proceso con una alumna que se formó con nosotros como actriz, que era psicóloga, y diseñamos todo un programa de psicología en ese momento. Y bueno, vivimos la experiencia maravillosa de ver cómo los actores se crecían con un conocimiento que acompañaba perfectamente todos los objetivos de lo que es el method acting, que es la búsqueda de la interpretación lo más específica posible. Y eso se obtiene obviamente a través del estudio más cercano de la complejidad del ser humano. Entonces empezamos eso y bueno, la idea nuestra ahora es poder integrarlo a nuestra diplomatura. Y yo le agradezco mucho a Ana María aquí presente, que pues la he conocido y que ha tenido ese interés desde hace ya más de 13 años, ¿no? Dedicada a esto. Claro, porque Ana, ¿cuál es tu experiencia como psicóloga en las artes escénicas y audiovisuales? Bueno, pues como habéis dicho antes, yo en realidad llevo desde hace 28 años trabajando en consulta privada, como muchos psicólogos. Soy especialista en clínica, por lo tanto ya pues, hace bastante tiempo que veo todo tipo de problemáticas, familias, chicos, personas mayores, etc. Pero mi formación, por otro lado, aparte de esta carrera que hice de psicología, pues yo he trabajado, bueno, he hecho teatro amateur, hice conservatorio, piano durante muchos años, grado profesional, o sea, he estado siempre relacionada con las artes. Entonces las tenía como muy separadas, ¿no? Durante toda mi vida, para mí era mi manera de desarrollarme por otro lado a nivel personal y mi trabajo era la psicología. Entonces, claro, debido a que bueno, hice cursos, talleres de teatro, de cine y demás, pues tenía siempre pues, contacto con gente que me enviaban al final actores o artistas de distintas especialidades y que querían ayuda pues, para el trabajo específico que ellos tenían. Y entonces me fui interesando mucho por esta vinculación y hace 13 años pues me reuní con un grupo de psicólogos en el Colegio de la Psicología de Madrid. Soy la coordinadora de un grupo de trabajo específico, que llevamos 13 años trabajando en este área de relación o vinculación entre la psicología y las artes escénicas y audiovisuales. Entonces llevo 13 años al frente de este tema y hemos hecho pues, un montón de actividades intercalando pues, las actividades complementarias de unos con otros, ¿no? Hemos hecho un montón de cosas, pues llevamos ya 7 jornadas, hacemos una anual donde presentamos trabajos interdisciplinares. Ahora hace poco pues ya el éxito que ha tenido el tema de que hay mucha necesidad de esto ha generado que hiciéramos el primer congreso internacional con autores de Estados Unidos, de Sudamérica, de toda Europa, en fin, en la UNED, que se hizo el primer congreso de psicología y artes escénicas. Y bueno, pues yo en compañía de otras 2 compañeras que son con las que haríamos el posible curso con esta escuela con Bonnie, pues montamos un curso específico que ya lleva 4 años de formación para psicólogos dentro del Colegio de la Psicología, formación para psicólogos para trabajar específicamente en este área, para trabajar con actores, con personas del ámbito artístico. Entonces, llevamos ya varios años formando a gente por toda España para que sepan qué tienen que hacer cuando llegan a sus consultas pues actores o artistas, ¿no? De distintas categorías. Y entonces, bueno, pues a nuestro nivel particular, las 3, trabajamos mucho con actores, bailarines, músicos, etc. Bueno, muy bien. Maravilla.
Yo como actriz quiero ir ya. Bueno, la idea es iniciar el 7 de marzo un curso que va a complementar nuestra diplomatura, que va a integrar 3 módulos, pero el primero de todos, que comienza en marzo y terminará más o menos en mayo, es el cuidado del actor y la gestión de las emociones. Entonces ese va a ser el primer módulo muy importante. Y luego la idea es empezar con un módulo para ya actores que tengan un nivel intermedio avanzado o profesionales que podamos trabajar en conjunto, teléfono por ahí, que puedan trabajar en conjunto las dos, lo que sería el trabajo de interpretación por un lado y el trabajo del análisis acompañando al actor en todo ese estudio con obras y películas o guiones de películas con personajes que son míticos de trastornos mentales o de complejos a nivel psicológico. Entonces ese es el planning por ahora. Ajá. O sea que os vais a unir para al final hacer este curso en este estudio. Vale, pues bueno, en esa línea, claro, nos gustaría mostrar algunos de los trabajos más representativos que se han hecho en Método Madrid en relación a este tema, a personajes con patologías o personajes muy complejos psicológicamente, bueno, hablando desde el punto de vista psicológico. Así que... Podemos empezar con el primero de todos, un minuto que estamos por empezar. Bueno, yo aprovecho un poco, antes de empezar a mostrar los vídeos, de decirles que el proceso nuestro, digamos, de esto de estar a la vanguardia de cosas nuevas para reforzar un proceso que ya nosotros llevamos de enseñanza, de la interpretación de una manera sanadora, de una manera que más bien el actor gane, no solamente como artista, sino también como ser humano, vamos a integrar este trabajo con ellos. Ahora sí podemos ir con los vídeos. Sí. Vale, perfecto. Estás hecho un asco. Y tú una gran puta. ¿Soy una puta? ¿Qué piensa gastarse el dinero en ti? ¿En ayudarte? Sí. Lo que oyes. Porque estoy dispuesta a llevarte al mejor centro psiquiátrico. ¿Pero de qué carajo estás hablando, tía? ¿Qué hay de malo en que me guste jugar? Por lo menos es más saludable que pasarse la vida llorando como tú, que no haces más que resoplar y quejarte todo el día como una vieja loca. Mira el asco en el que vives. Y apestas, Luis. ¿Pero cómo puedes vivir así, por Dios? ¿Y a ti qué te importa? ¡Es mi vida! Claro que me importas, tonto. ¿Cómo no me vas a importar? Bebiendo desde que te levantas. Déjame en paz, coño. Estaba durmiendo tranquilamente y tú te apartes por aquí a joderme la vida. Luis, mírame. Mírame a la cara, por favor. Solo quiero ayudarte. Este es un buen centro en el que podemos ir. Es lo mejor que he podido encontrar. Además de tener los mejores médicos, tienes gimnasio y piscina, Luis, y una biblioteca. Allí podrás escribir a tus anchas. Por cierto, una adaptación libre de la obra de Sergi Verbel, que es Morir, ¿no? Con la actuación de 2 exalumnos también de Método Madrid, Alejandro Martín y Sonia Valverde. Bueno, la ludopatía ya sabemos que es un trastorno, no es un vicio,
Y lamentablemente es impresionante cómo en nuestra sociedad actual ahorita tiene un auge en todos lados, a nivel comercial, propaganda, es Se anuncia impresionante. incluso Y, en todas partes. exactamente. Y no sé, estos, ya tú ves, sería uno de los tantos perfiles de personajes que tendríamos que trabajar. Por ejemplo, el actor, nosotros hacemos una investigación, la que podemos hacer a través de libros, a través de internet, pero esto sería un ejemplo, así como el siguiente que vamos a ver. Además es que las adicciones ahora mismo son uno de los problemas fundamentales con los que trabajamos en terapia, porque son adicciones comportamentales, que llamamos. Hay muchas. La adicción a los videojuegos, a la pornografía, al trabajo, a las compras. Es decir, hay adicciones que son sin sustancia, como es el juego, pero que generan una liberación de dopamina, que es lo que hace que la gente siga insistiendo y tiene las mismas características que prácticamente que una adicción a una sustancia. O sea, quiero decir, es como una persona, claro, se abandona jugando, se abandona, lo que pierde es, todo, claro, sus estudios. como todas las adicciones intentan pues evitar la insatisfacción de la vida, ¿no? Es cuando estamos mal, pues es una manera de hacer algo que cada vez necesito hacerlo más tiempo, como las sustancias, cada vez necesito consumir más, cada vez estoy más irritado si no lo hago, cada vez huyo más y como no resuelvo la vida, pues la adicción crece. Es que no hay otra forma. Claro, igual que las adicciones, también hemos trabajado aquí oficios que pueden ser muy duros y pueden causar grandes traumas. Entonces, por ejemplo, para interpretar el personaje de una prostituta, bueno, ahora primero vamos a ver el trabajo de Amaya Insausti, que es una alumna que hizo una interpretación de una prostituta y lo comentamos. Genial. ¿Y no te gustaría cambiar de trabajo? Claro, si ellos pagan a mí mejor, pues claro, sí, como todo mundo, pero si no, si yo voy a trabajar como en un bar o limpiando o no sé, como en tienda, yo no, porque yo voy a conseguir menos dinero y yo tengo familia en Ucrania y yo tengo que como dar dinero a ellos porque precios es caro, ahorran todo mucho. Sí. Entonces, pues no, claro, no. ¿Y no es como muy peligroso todo esto? Se sabe que hay una mafia de gente que te puede hacer daño, nunca te han... No, a mí no. A mí ellos han hecho nada malo, nunca. Sí, vale, como al principio igual es... es como más peligroso porque tú no sabes, pero... Sí. Pero no, si tú sabes como qué o quién es peligroso y que no, a mí no ha pasado nada. No. ¿Y sabe tu familia lo que haces? No saben, no. ¿Por qué? ¿No te preocupa y quizás se avergüencen de ti, si se enteran? Vergüenza, ¿por qué? Yo no hago nada, como yo hago nada malo, yo estoy aquí, yo hago trabajo como todo el mundo y yo no hago daño a nadie. ¿Por qué? ¿Vergüenza por qué? ¿Y entonces por qué no se lo dices? Joder, pues porque yo no digo a ti como tú qué tienes que hacer o como que no tienes que hacer o no sé, si tú has venido aquí a hacer como preguntas como llamándome puta y mierda y esas cosas, tú vas, Bueno. Tú vas, ¿vale? Zuka, tú vas, ¿vale? No quiero dinero, tú vas, ¿vale? Yo no soy una mierda, tú vas, joder. Gracias. Ahora tenemos el gusto de escuchar a Amaya contándonos su testimonio sobre cómo fue el proceso de hacer este personaje. Hola, pues el trabajo que hice yo se divide básicamente en 3 pilares. El primero sería el acento, cosa que tampoco trabajé mucho porque ya lo tenía más o menos trabajado de antes. El segundo fue investigar un poco el oficio. Para eso hablé con una prostituta, de verdad.
y bueno, le hice las preguntas que yo había pensado que yo quería saber, y un poco también en base a lo que me decía o no me decía, pues me surgían nuevas preguntas. Y luego el tercer y último pilar, después de hacer esa entrevista, fue el entender, a ver, esto es un poco complicado, el entender los problemas psicológicos que puede, no necesariamente, pero sí puede derivar y suele derivar cuando uno se prostituye. Y para eso, bueno, pues tiré de internet, como siempre. Y también hablé con una psicóloga que tenía experiencia tratando a prostitutas y demás. Y bueno, pues básicamente puse esas tres cosas juntas y así hice el trabajo. Ana, ¿tú qué puedes decirnos de que pueda ser un consejo a la hora de interpretar oficios tan complejos como este, o no sé, narcotráfico? Igual? Claro, aquí lo que vemos está muy bien, ¿no? Este trocito, porque se ve perfectamente su negación, ¿no? Es la actitud habitual, que muchas veces por eso se oye pues a prostitutas habitualmente defendiendo pues, que se puede hacer voluntariamente, que la gente que quiere, que todas estas cosas, ¿no? Pero la realidad es que si no nos romperíamos. Si uno está viviendo una vida, es igual que el autoengaño del adicto, es igual que el autoengaño de... Es decir, hay muchas maneras, por eso es muy complejo, si se le ataca directamente, como le pasaba al periodista que le pregunta directamente, ¿no? sus contradicciones, pues ella se enfada porque realmente no tiene respuesta. Entonces, efectivamente, la idea es la negación, ¿no? La negación. Muchas prostitutas incluso sufren episodios de disociación porque tienen traumas muy complejos, muchas veces ya han sido abusadas repetidas veces, luego sufren la violencia, en fin, hay muchas cuestiones, cada mujer, cada persona es un mundo, no se puede generalizar, ¿no? Pero evidentemente es una repetición de traumas muchas veces que hace que uno resiste a base de negar ciertas cosas, porque si las aceptara se rompería inmediatamente. Entonces, claro. Claro, y hablando de adicciones y de sustancias, como has nombrado tú antes, ahora vamos a ver el trabajo de una alumna, que es Rebeca Sieber, si lo digo bien. Sí. Una escena de historia de un matrimonio. Es una joven adicta a la cocaína, en este caso. Bueno, eso es una versión libre, por cierto, que hizo ella, interpretó de esta escena dentro del actor dirigido, que es donde justamente se hacen propuestas creativas de cada actor, y ella trajo esta, bastante interesante. Claro, la idea de ser un buen padre se inventó hace menos de 30 años. Antes de eso se esperaba que los padres se callaran, que no estuvieran, que no se pudiera depender de ellos. Fueron unos putos egoístas de mierda. Así que tú tienes que ser perfecta. Perfecta. Mientras que Charlie puede ser un cabrón. Un cabrón.
No pasa nada. Siempre te van a medir un rasero diferente. Mucho más exigente. Y eso es una mierda. Pero es lo que hay. Madre mía. Claro, bueno, aquí son muchos temas, ¿no? Pero sobre todo el de la adicción a la cocaína, no sé si podrías contarnos algo más, aunque lo hemos comentado, pero... Sí, un poco lo que acabamos de ver, ¿no? Que realmente, bueno, aparte de que habla del tema de la mujer, que también eso es otra realidad a veces, ¿no? La de la exigencia especial que hay sobre nosotras. Pero, claro, en el tema de la cocaína ahí se ve también pues, a largo plazo, o sea, inmediatamente como el efecto que produce pues es como de una subidón, que es como la atención y la concentración y todo esto más pero es transitorio. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, cuando se consume mucha cocaína, pues hay bastante agresividad, ¿no? O sea, se produce un carácter muy irritable, muy violento. Y luego pues bastantes ideaciones paranoides o suicidas, como esto que se ve, ¿no? Entonces ahí se ve que ella está ya muy agresiva, muy irritada, incluso que coge la pistola, no conozco la obra, pero bueno, entiendo que ahí lo que está pasando es esto, ¿no? Que ya está en un estado de irritabilidad que les aísla muchísimo. Y esto que empezó en las altas esferas, la cocaína ha ido bajando y ahora es una cosa bastante habitual, que luego como se mezcla con alcohol, porque te hace beber más y demás, pues hace que haya una multiadicción ahí, que hay mucha gente, quiero decir, que aparenta, vamos, que tiene unas vidas normales y que no conocemos, pero que están en centros de adicción para la cocaína, porque al igual que el alcoholismo es como una cosa que ha quedado un poco más evidente y se nota y demás, pues hay gente sufriendo bastante. Y en el ámbito artístico. Bueno, tú justamente lo dices, en el ámbito artístico, yo me he visto con eso, con actores supuestamente profesionales, que para trabajar el alcohol en una obra de teatro, me he encontrado yo como directora que escondían el alcohol, porque tenían ellos que salir a escena ebrios, y no lo podían hacer. Es una vergüenza, por un lado, quizás no tanto del actor, sino lamentablemente de no haber recibido pues, la formación indicada que le diera las herramientas necesarias para reproducir todos esos efectos y por etapas, en este caso específico del alcohol, que es una cosa que todas ellas están aprendiendo y que pueden controlar al momento que se les pida, desde el puntito a que estén muy ebrio o que estén medio ebrio, y eso todo lo hacen sin una gota de alcohol. Sí, no, yo aquí me he pegado borracheras. Sensoriales. Sensoriales completamente, pero de ir con el puntito a ir por los suelos y todo con ejercicios sensoriales. Exactamente. Bueno, el siguiente vídeo que vamos a ver es de un trabajo de Alex Rojo, que es dramaturgo, director y actor. Y es sobre todo para darnos cuenta de cómo al final las limitaciones físicas afectan directamente a lo psicológico. Y en este caso lo interpreta un joven que tiene parálisis cerebral espástica. Vamos allá. Marcos, lo que te pasó no tiene nada que ver contigo. ¿Quieres blancas o negras? ¿Cómo? Que si quieres blancas o negras. Negras. Tampoco con tu vida en el centro. Salgo yo.
pasar a cualquiera. No tiene nada que ver con que tú seas como eres. Es un problema que tiene mucha gente, peor que cualquier discapacidad. La ignorancia es muy mala. Es peor que la ceguera. Ya, pero no es justo. Porque yo solo me estaba riendo. Y no me estaba riendo de nadie. No soy ningún bicho raro para que me traten así. Claro que no lo eres. Ni lo pienses siquiera. Pero creo que tu actitud está siendo un poco infantil. Y tampoco eres un niño. ¿O sí? No. No eres lo suficientemente mayor e inteligente de sobra como para aceptar que esas cosas pasan y no hay que darles mayor importancia. Para entenderlo y para aceptarlo, no. ¿Por qué para aceptarlo no? Porque de pequeño fui el niño más feliz del mundo. Y ahora soy demasiado consciente. Y no lo acepto. Hermoso trabajo de Alex Rojo, exalumno de acá, que ahora, por cierto, está teniendo mucho éxito como director y dramaturgo. Sí, sí. Y claro, aquí se ve una transformación total a nivel físico, también del habla. ¿Nos puedes contar, Bonnie, cómo trabajó Alex este personaje? Que justamente es el proceso que se lleva año tras año y sobre todo el entrenamiento vuelto otra vez a los ejercicios sensoriales. El trabajo con los animales, que te lleva a esa destreza con el cuerpo. Claro, tendrían que verlo a él normal, porque no tiene nada que ver con lo que le está representando, ni su voz, ni nada. Y luego, bueno, él fue por iniciativa propia, se fue un verano, vacaciones, a un centro de especialidades de estas enfermedades y tomó un caso que lo estudió muy, muy de cerca y luego se apareció en octubre con esa sorpresa. Me quedé loca, digo, bueno, esa es la iniciativa de los artistas que llegan a algo, porque puede estar el estudio ahí haciendo todo lo imposible por apoyarlos, pero una gran parte, yo diría la mitad, tete a tete, igual, es el trabajo de los alumnos que se implican a ese nivel. ¿Qué animal trabajó? Perdona, Bonnie, ¿qué animal trabajó él? No, yo digo que él ya tenía una secuencia anterior de mucho trabajo con el cuerpo y luego entró en específicamente trabajando muy de cerca el trabajo de un espástico cerebral. Pero ya, así como, por ejemplo, ustedes han visto la película Rayman con Dustin Hoffman, sí, donde hace un autista. Bueno, él pasó, yo no sé, un mes viviendo con este autista, justamente a través de la observación y copiando primero, que es el proceso de los animales, copiando primero para luego fusionarse en todo sentido con el personaje. Y siempre manteniendo de base el ser humano, que es el actor. Ana, ¿tú quieres comentar la escena? Me parece increíble, ¿no? Que es un trabajazo, que la verdad es que creo que nos vendría muy bien a todos pasar por esa experiencia, ¿no? O sea, él como actor me parece que tiene que haberle sido una experiencia muy útil para su vida, comportarse, experimentar qué se siente, ¿no? Desde esas limitaciones. Estás diciendo algo muy grande. Yo creo que todos, el mundo debería experimentar colocarse en los zapatos de mucha gente. Es que es lo maravilloso de la interpretación bajo este proceso. De que tú no copias, tú vives y para vivir tú necesitas entender al otro, por muy opuesto que sea a ti. Y eso hace que ganes en crecimiento humano y en empatía, que es lo que más nos hace falta hoy en día. Por supuesto. Y de eso va también el siguiente trabajo que vamos a ver, que es de la obra Esta casi felicidad, que es una adaptación de Barbara Lindsay,
Bueno, la adaptación la ha hecho Bonnie, también la dirigió Bonnie y estuvo 1 año y medio aquí en Método Madrid y después en el Teatro Lara, con Cruz López Cortón y con Marta Bolaños, que son las 2 actrices que la protagonizan y que son exalumnas del estudio. La historia es sobre una mujer que es Ágata, que es Cruz en este caso, y claro, llega un punto en el que tiene problemas psicológicos que la alejan mucho de su sobrina y también hacen que dependa muchísimo de ella y eso complica la relación. Sí, sufre de un trastorno, pero ya ella misma le va a explicar luego sobre qué trabajó específicamente. Perfecto. Mira, me parece mentira lo que te voy a decir, pero creo que ha llegado el momento de hacer eso que hemos hablado. Sí, bueno, pero ven lo antes posible, por favor. Tía Ágata. Sí. Tú ya no tienes ninguna casa. Es verdad. Recuerdo la casa demasiado bien. Pero siempre me olvido de que ya no la tengo. ¿Y te acuerdas de por qué la perdiste? Como ya sabes, no podía pagar la hipoteca. ¿Y recuerdas por qué? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que me quieres dejar en ridículo delante de esta gente tan adorable que acabo de conocer? ¿Recuerdas por qué no podías pagar la hipoteca? Mire, mi personaje ya no hacía bien su trabajo. ¿Que no? Dímelo a mí. Pero tú ya lo sabes. Sí, yo ya lo sé. ¿Y tú? Por supuesto. ¿Sabes qué pasó? Sí, que por supuesto que lo sé. Pues entonces, dímelo. Quiero oírtelo decir. El hecho de que mi personaje perdiese su puesto de trabajo, su casa y a su hijo... El hecho de que su vida hubiese sido un auténtico fracaso, como tú puntualizas, no significa que estas personas no estén aquí ahora, aunque seguramente ya no desearían estarlo. Gracias. A ver, este es uno de los engranajes del guión que les comentaba antes. Mi personaje ha tenido varios y difíciles contratiempos. El año pasado fue un año muy duro y hubo que vender su casa. Pero ahora Marta, ¿Marta? Pero tía, ¿quién es Marta? Bueno, ahora no puedes pedirme que niegue a estas personas que nos acompañen. Ellos están aquí, son reales. A ver, pero ¿no te das cuenta de que negar eso sería una especie de locura? Bueno, ahora tenemos un vídeo de Cruz Cortón, López Cortón, perdón, contándonos cómo fue la experiencia en la construcción de este personaje. Cuando comenzamos los ensayos de la obra Esta casi felicidad, en el trabajo de mesa para construir el personaje de Ágata, partíamos de la base de que era una mujer con un trastorno mental. Al cual su autora, Bárbara Lindsay, yo creo que con muy buen criterio, no le dio ningún nombre. Y yo no quería que fuese catalogada de enferma de Alzheimer, porque esto cerraba muchas puertas a mi personaje, le quitaba muchas oportunidades. Entonces, lo primero que hice fue documentarme mucho sobre qué enfermedad podía estar sufriendo o padeciendo mi personaje. Entonces, busqué muchas enfermedades mentales, muchísimas, que tuviesen alguna característica que tenía Ágata, ¿no? Lo que más me convenció, aunque no era necesariamente un diagnóstico exacto, fue el trastorno de identidad disociativo, que se caracteriza por la existencia de 2 o más personalidades en el mismo sujeto. Y aunque se da en un 90% o más en personas que han sido abusados en su infancia, también encontré que algunas veces se daba en personas con estrés postraumático o que habían sufrido un shock postraumático,
lo que le iba muy bien a mi personaje porque había perdido a un hijo. Este diagnóstico me ayudaba mucho también, aunque no fuese muy riguroso el diagnóstico, porque hacía que los momentos culmen de la obra encajasen en el conjunto y les aportaba mucho significado y dramatismo. A ver, estos datos, además de instruirme en por qué un personaje actúa de una manera o de otra, a veces es lo que decide el tema también. Por ejemplo, en este caso sería la soledad del enfermo mental o el aislamiento del enfermo mental, porque Ágata vive una realidad distinta a la que viven los otros miembros de su familia. A su sobrina Silvia es la que sale en escena, ¿no? Y es una ficción que Ágata ha inventado adoptando una personalidad que le permita no enfrentarse a hechos muy dolorosos en su vida. Y su personalidad no cambia, ni siquiera en el momento en que parecen confluir muy confusamente en su mente las dos realidades. Y se rinde para no hacer daño a un ser muy querido ante los argumentos de su sobrina que razona desde una realidad muy distinta a la suya. Ella simula en un momento dado ver lo que su sobrina quiere que vea, pero buscando desesperadamente la ayuda del espectador con quien ha establecido un diálogo, el único que forma parte de su realidad en escena, ¿no? Y en toda la obra. En general, la existencia de Ágata, también en su ficción inventada, está impregnada de soledad. Para trabajar esto me basé en el recuerdo de alguien muy querido para mí, muy cercano. Sobre la amargura y la impotencia que le produce la incomprensión y el distanciamiento de los demás, trabajé un sentimiento mediante la memoria emocional. Y para interpretar los estados de ánimo más explosivos, que tiene varios en la obra, muy a su pesar, porque es una persona muy vital y optimista y quiere irradiar alegría por todas partes, entonces, pero le vienen recuerdos muy, muy dolorosos de su vida real. Entonces, en ese momento recurro a una imagen, como por ejemplo en el caso en que recuerda a su hijo recién nacido, que se lo presentan mutilado, ¿no? Y cuando ella no consigue agarrar a su hijo, que ve que se acerca a un abismo y llega tarde y lo ve caer al abismo, entonces ahí, como es algo que a mí no me había tocado vivir, afortunadamente, recurro al sí mágico de Stanislavski o imaginación. Y buscando empatizar al máximo con el personaje. Bueno, no ha sido necesario recurrir a una sustitución, ya que era suficientemente vívida y efectivo el trabajo de la imaginación. Bueno, habría muchas más herramientas que he utilizado porque es un personaje muy rico y muy complejo, pero nada, solamente mencionaré que también recurríamos mucho a las improvisaciones, que eran muy efectivas para recrear muchas capas de los personajes, no solo al principio, sino también cuando era necesario a lo largo de los ensayos. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a Cruz por toda esta información y conocimiento. Y ahora no sé si está Marta conectada. Estoy justo ahora con Vale. No importa, porque bueno, no sé, Ana, cómo ha hecho este análisis Cruz psicológico, incluso yo me he perdido. Ya. Igual quieres comentar algo. Como no he visto la obra, no conozco muy bien lo que ha hecho, ¿no? Claro, es difícil de pero bueno, veo un poco las técnicas que ha utilizado actorales, que esas te corresponden más a ti, ¿no? Sí, como profesora de interpretación. Sí. Básicamente, fíjate, esta es una obra que el público pasa a integrar parte de todo el espectáculo. Ella está continuamente, cree que está en una función, o sea, ahí es donde habla de la disociación. Ella cree que está en una obra de teatro. Y su sobrina le dice que ya no es ninguna actriz. Exacto, y entonces le dice, es que el público ya, para la sobrina, son plantas, ¿me entiendes? Entonces, lo interesante de la obra, digamos, el ingenio de Bárbara Lince es que lleva a los espectadores, para aquellos que la lograron ver, a reír durante la función, pero luego hace un giro que es bastante impactante. No sé si tenemos ya a Marta con nosotros. Hola Marta. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal? No se oye.
Nos escuchamos. Ahora sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a este evento tan interesante. Con ganas de que te vengas de allá y podamos montar de vuelta la obra, ¿eh? Bueno, mejor vengan ustedes que aquí estamos. Y la montamos aquí. Claro, muy bien. Eso lo vamos a hacer. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en el proceso de creación de este personaje a nivel psicológico. Un cuidador. Este personaje lo recuerdo que fue un reto muy grande para mí, como actriz y como persona, porque la sobrina de Ágata está justo en el momento de la obra, está en un momento cúspide, está ya al borde, ¿no? Entonces, de primera yo me sentía tan alejada de esa situación emocionalmente y físicamente que aquí iba a tener que escarbar muchísimo, ¿no? Entonces, de primera fue, trabajando con Bonnie, por supuesto, había que trabajar la relación entre la tía Ágata y yo, la relación como había sido años antes, para entender cómo ella podía haber llegado ahí, con improvisaciones y demás, de cuando yo era más joven y ella era más joven y todo eso. El sustituirla, el trabajar la sustitución, también me ayudó mucho. Poner en la tía Ágata una persona importante para mí. Eso, ahí ya empecé ya un poco a sentir lo que podía sentir mi personaje. Pero faltaba mucho camino. Y entonces lo siguiente que trabajé fue el sí mágico. Y a través del sí mágico empecé a empatizar con lo que ella estaba pasando, ¿no? Con lo que ella había tenido que dejar en pausa en su vida para cuidar a su tío y a su tía, ¿no? Entonces busqué en mí cosas importantes, eventos importantes, proyectos importantes para mí, que tuviera que dejar a un lado por cuidar a un familiar. Como eso al principio lo hace uno de muy buena gana y claro que sí, el amor lo puede todo, pero en el caso de la sobrina de Ágata llega un momento que ya el precio está siendo demasiado caro. Y eso por un lado. Luego estaba el nivel energético que tiene esta mujer en el momento de la obra, ¿no? Ella está en un momento de histeria máxima, está como al borde del abismo constantemente, una hiperreactividad contenida previamente, pero que en el momento de la obra se destapa, ¿no? Entonces, llegar ahí a esa energía, para llegar ahí cogí los ejercicios de bioenergética para elevar mi nivel de energía. Y para encauzar esa energía a una energía caótica, pues usé la música. Hacerme una lista de reproducción de música bastante caótica, estridente, que me perturbara, que me sacara de quicio, ¿no? Para poder mezclar las dos cosas, esa energía y ese caos y ese histerismo, ¿no? Y esto, digamos, que formó un poco el esqueleto de lo que era la sobrina de Ágata, de lo que estaba viviendo. Pero ahora viene lo más interesante que creo que para este evento, que es la parte emocional. Había que ir metiendo las emociones concretas. Y esta muchacha tenía un batiburrillo de emociones impresionante, ¿no? Era una especie de lavadora centrifugando, ¿no? Porque por un lado estaba su sentimiento de responsabilidad, de cuidar de sus tíos, ¿no? Que tanto hicieron por ella. Por otro lado, el amor tan grande que les tenía, que por momentos se convertía en odio. Lo mal que le hacía sentir ese sentimiento hacia ellos, sobre todo hacia la tía, ¿no? Por otro lado, la soledad que sentía, la soledad del cuidador, que de repente todo el mundo se echó a un lado, el plan no era ese, ¿no?
El plan era tener apoyo de los familiares y de su marido. Pero con el tiempo se fueron cansando y la fueron abandonando en esa tarea y ya por último se hacía muy pesado, sobre todo el no tener el apoyo del marido, que era el que tenía más cerca, ¿no? Y también lo decepcionante del asunto, ¿no? Por otro lado, la culpabilidad de sentir que ella no era capaz. Ella no era capaz de cuidar de su tía y que era o ella o su tía que tenía que tomar una decisión, y la decisión era delegar el cuidado de su tía en otras personas, en un centro especializado. Como le decía antes, ella tuvo que rechazar tantas cosas, tuvo que aplazar su vida, ponerle un pausa a todo, a su vida matrimonial, el deseo de tener familia, su trabajo, sus proyecciones profesionales, todo eso se paró. Y entonces lo que vemos en la obra es una mujer completamente superada por todo eso, frustrada. Y como les digo, todas esas emociones como una centrifugadora, pasaban de una a otra constantemente y era muy, muy, muy intenso y un reto muy, muy grande para mí. Una pregunta, Marta, te puedo hacer una pregunta. ¿Y cómo salías tú después de cada noche que hacías la presentación? Emocionalmente, ¿cómo te hacías sentir? Salía muy cargada, muy cargada, me daba por llorar. Yo lloraba un ratico y ya me echaba para afuera y ya está, pero era como un volcán aquí, de muchas cosas, de muchas emociones contrarias. O sea, que tú dirías que no lo llegaste a disfrutar, entonces. No, lo disfruté. Cuéntanos, porque ahí va la cosa, ¿no? Ese equilibrio. Claro, pues, al fin y al cabo uno sabe que no es uno el que está pasando por ahí. De repente, ¡pum! ¡Ah! Digo, me va a costar Pero que lo lograste, nena, lo lograste muy bien y quiero verte de nuevo, verlas a las dos de nuevo con esa pieza. Recuerdo la última que hicimos con la barriga. Es Sí, verdad. señor, en el Teatro Lara. Sí, Un millón de gracias, Marta. Te mando un beso muy fuerte. Sí, gracias. Gracias. Chao. Estamos con el cierre de esta Casi Felicidad y de los vídeos. Justo, estamos cerrando ya los vídeos y ahora llega el momento de que, pregunten alumnos y alumnas y estudiantes, ¿verdad? Y la primera sería Elvira Higuera, que sé que tiene 2 preguntas. Ella está, creo que está online. Vale, va a estar online, sí. Un segundito, Un segundo. lo pongo. Hola, yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo hacer para que los problemas de tu personaje no te afecten a ti como actriz? Y la segunda es, ¿cómo mejorar o subir tu autoestima cuando tú la tienes baja y tu personaje la tiene alta? Gracias. Vaya 2 preguntas, claro. Esa es la forma. Esas preguntas serían, digamos, nuestro trabajo, ¿no? con los actores. Es decir, bien, por un lado, hablábamos de, ¿cómo me fue la primera? ¿Cómo se puede...? Es un poco hablando de la disociación, de cierta forma, de los personajes, para no permitir que te afecten a ti en lo personal. Claro. Bueno, yo creo que lo que el actor hace es una orientación dual de la atención. Es decir, la atención la podemos poner, los psicólogos también la utilizamos. Es decir, yo si estoy imaginaros que estoy con una persona delante que me está contando sus cosas, yo estoy centrada en mis tareas como psicóloga. Pero uno necesita estar conectado también con lo que uno siente. Entonces, los actores sois especialistas, digamos, o tenéis que ir trabajando en el proceso de conectar con vuestras propias emociones, a través del cuerpo, comprender cómo está vuestra energía, cómo está vuestro movimiento, cómo está vuestra emoción, ¿no? Entonces, la orientación dual quiere decir que yo puedo estar centrada en la tarea, porque imaginemos algo distinto al actor, ¿no? En la tarea de recoger la información, de intentar entender el mundo interno de la otra parte, y sin embargo yo estoy conectando también con mis propias sensaciones. Es decir, cuando conecto con mis propias sensaciones, lo digo para que pueda orientar estas sensaciones al mejor trabajo, ¿no?
Quiere decir que si algo de lo que me dice me afectara, yo también debería conectar con esto, ¿no? Conectar con eso que me está pasando para poder relajarme, para poder abordarlo, para poder dirigirlo hacia una buena relación terapéutica, por ejemplo. Bueno, pues eso es lo que le pasa al actor, ¿no? El actor tiene que estar, sobre todo, conectado consigo mismo. Si hay una desconexión, da igual qué técnicas utilice actoral, que yo creo que eso, ¿no? Si algunos actores quieren empezar a hacer esto por huir de sus vidas, que sepan que es todo lo contrario, va a ser profundizar en las suyas, ¿no? Entonces, la conexión con uno mismo va a ser fundamental, pero hay esa dualidad, digamos, de... No se podría hablar de disociación porque la disociación es algo muy serio, que realmente significaría un problema, un trauma, que a veces no se entiende bien qué es esto. Un trauma es algo que no está bien integrado en el cerebro, está como encapsulado, y entonces cuando un actor, por ejemplo, toca con eso, debe de tratarlo. Porque si al hacer una representación y utilizar toda la técnica que os enseñan vuestros profesores, hay algo que me resuena, yo puedo tomar nota de eso para trabajarlo después, porque en realidad durante la representación del personaje uno está concentrado en la tarea, ¿no? Entonces realmente hay una atención dual que se va practicando con el oficio del actor, igual que una psicóloga va practicando la sensación de dejar fuera sus cosas, atender a lo que está haciendo, pero a la vez estar conectada consigo mismo. A mí me gusta mucho una idea de entender esto como ir cada vez haciendo más complejidad, ¿no?, de trabajo. Entonces, es como la respiración. Cuando uno inspira, conecta con uno mismo. Y cuando expira, conecta con el compañero. Ahí, la respiración es esto, ¿no? Es hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Y esto es un poco la atención dual, no sé, por explicarlo de una manera metafórica, ¿no? Hacia adentro, conmigo, hacia el compañero con el que interactúo, porque la relación con el compañero es fundamental. Claro, lógico. Es lo más importante para nosotros. Si no hay esa interacción, entonces ahí entran muchas teorías también psicológicas, nosotros también somos de muchos métodos, pero a mí me gustan todos ellos, porque desde la psicología también ha habido muchísimas formas, y a mí me gusta qué se coge de cada una, porque al final tú tienes que hacer bien tu oficio, y eso os lo enseñan vuestros profesores. Lo que nosotros hacemos es ayudaros a cuidar el actor. Es decir, a saber qué hacer antes, como por ejemplo cuando abro algo tengo que saber cerrarlo. Si os damos ciertos trucos, pues de manera preventiva evitamos, ¿no?, que haya... Bueno, lo que hacemos, quiero comentar sobre eso, pero nosotros hacemos desde el primer momento que se empieza a formar el actor, es crear lo que llamamos el tercer ojo. O sea, que parecido a lo que tú estás explicando, pero la cuestión de semántica, el tercer ojo es esa, que te está continuamente diciendo las pautas a seguir, y para mí se resume en una frase que yo siempre uso: no te haces daño a ti misma, no le haces daño al entorno, al ser, ni dañas al compañero, y ya todo lo demás es permitido, absolutamente. Claro, lo que pasa es que la emoción, digamos la energía, por ejemplo, de lo que hablaba ella, que uno tiene, que trae desde fuera, se puede poner al servicio de la atención en las técnicas actorales. Eso es lo importante, ¿no?, las técnicas que vosotros les enseñáis, ¿no? Entonces, de alguna manera, la disociación, si realmente hay un trauma, no te permitiría conectar. Es decir, al final te alejaría. No es que estemos disociados patológicamente. Si hay una disociación patológica, eso no funciona. No puedes ni centrarte en el personaje ni en nada, porque desconectas. Entonces, lo que no disociamos es una especie de doble foco, o triple incluso a veces, ¿no?, como decías, ¿no? Hay varios focos que yo voy haciendo cada vez más complejos sin perder la integración, ¿vale? Y eso, hay ciertas cuestiones que nos ayudan para los actores que tengan más dificultades, pues hay ciertos trucos, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo que decía de la autoestima, porque claro, sería explicarlo haciéndolo, pero bueno, es muy difícil explicarlo, ¿no? Es mejor experimentarlo. Pero, por ejemplo, para lo de la autoestima, pues... ¿Qué haces si es que realmente... y el personaje la tiene alta? Claro, es que realmente tu autoestima tiene que ver con una serie de, como sabéis, ¿no?, de movimientos, de sensaciones corporales, de formas de respiración, etcétera, también. Entonces, a través del cuerpo, cuando tú entras en el cuerpo del personaje, en realidad... ese movimiento, esa forma de respirar, esa forma de... O sea, toda la técnica de entrar en el personaje hace que tú también conectas con esa autoestima, es decir, con la autoestima de ese personaje. ¿Me explico? O sea, es a través del cuerpo, que es lo que vosotros trabajaréis, me imagino, tu postura, tu cambio, tal, conecta. A nivel personal, el actor sí que debe conocer sus fortalezas y sus debilidades. Eso es muy importante.
porque cada actor va a hacer un papel de una manera diferente, porque tiene que ver con cómo es él, con sus experiencias, con su personalidad, con su... Pero es muy importante que uno se conozca, porque la buena autoestima en realidad es conocer mis fortalezas para a partir de ellas trabajar, pero también trabajar en las debilidades. Y esas debilidades son las que me dan la autoestima constante. Es decir, la autoestima es algo dinámico que está en proceso de mejora. Yo no es que diga, tengo una buena autoestima ahora y ya está, me vale para siempre. La autoestima está relacionada con que sigo valorando mis fortalezas y trabajando en las debilidades que me permiten, ¿no? Digamos que las debilidades son casi las palancas de por dónde seguir trabajando la autoestima. Entonces, efectivamente, la autoestima que tú traigas de fuera es muy importante que la vayas trabajando, hay que tomar nota para ir trabajando. A mí me gusta hablar de distintos objetivos. Por ejemplo, cuando trabajamos con actores se plantean como cuál es el perfil personal, el perfil interpersonal, el perfil técnico, para que tú vayas viendo que tienes que ir mejorando desde el principio. ¿Qué mejorar en el perfil personal? ¿Qué mejorar en el interpersonal? Y vamos poniendo ahí, ¿no? Y ahí vamos estableciendo que la autoestima va mejorando precisamente porque creces, porque vas teniendo objetivos muy concretos, dosificados y que sabes valorarte, ¿no? Es muy importante la dosificación y el refuerzo también de tus avances, para lo cual es bueno a veces objetivizarlos. No sé si se entiende un poco. No, sí, claro, lo de la autoestima es un tema central para el actor porque está relacionado con el ego, que de eso estábamos hablando justamente. Yo quisiera resumirlo de alguna manera en cuanto a que yo creo que también el proceso que nosotros utilizamos aquí también inciden en esa conexión de autoconocimiento, centralización, como lo llamamos nosotros, ese contacto del primer espacio continuo, imprescindible para poder llegar al otro. Partimos de una técnica, la de los 3 espacios, y la primera eres contigo. Tú no llegas a nadie si primero no te entiendes a ti misma, ni estás en paz, es el punto. Entonces la autoestima, que de alguna manera se relaciona con el ego, hay que buscar ese equilibrio, en donde jamás el actor se ubique en un lugar donde, ya yo me lo sé todo, ya no necesito más, porque obviamente ahí muere el artista, ni tampoco en un lugar donde se tira para abajo continuamente. Claro. Estar continuamente criticándote o deseando la perfección absoluta, porque la perfección no existe. Entonces ese nivel de exigencia y no de excelencia es lo que hace que ese artista se hunda. Claro. Entonces ese es otro de los motivos por los cuales a mí me interesa que el actor gane en ese crecimiento personal, de que tenga un ego equilibrado siempre. Hay que ser humildes y fuertes a la vez. ¿Para qué? Para poder enfrentarse a lo de siempre. El fracaso, para poder llegar no al éxito necesariamente, sino a disfrutar de algo que supuestamente tú amas, que es la profesión. Sí, lo que decíamos un poco antes, que yo os decía que me gustaba la frase esta de hay que amar el oficio y no la fama. Sí, que no es eso. Exactamente. El oficio es un proceso constante. Pero en todas las cuestiones, en nuestra profesión también, es que se parece mucho. De alguna manera nosotros también tenemos que estar en contacto con las emociones, también podemos estar sensibilizados a las emociones. O sea, es algo que también una persona que lleva muchos años, al final va a tener momentos buenos, malos, regulares, bloqueos. Claro. ¿Y cómo seguimos con nuestro trabajo? Pues es que es algo que ya sabemos hacer. Cuando ya llevas un tiempo, que es como lo que hacen los buenos actores, que ya llevan una carrera larga, también saben qué hacer con todas esas frustraciones y con todo eso para que la autoestima se vuelva algo a favor, ¿no? Y que es lo que tú dices, que no es ni por arriba ni por abajo, porque por eso hay que saber cuáles son las fortalezas y debilidades, porque todos tenemos de las dos cosas. Claro. Entonces, las debilidades son... No somos perfectos, ¿eh? Claro. Y por eso podemos interpretar. Tenemos un universo, ¿eh? Yo pienso que nosotros, cada uno en sí, contiene todo un universo y que por eso podemos representar todo tipo de personajes. Es cuestión de ponerte el lente. Claro. Entonces, ¿cuándo tú has sido de tal manera? A veces el querer orgullosamente, lo que decías tú, no de ser humildes, ¿no? Porque a veces el pretender, ¿valgo para esto, no valgo para esto? Ya, bueno, pues es que ¿qué es valer para esto? Esto es un proceso de aprendizaje constante. Ama tu oficio, continúa, ponte tus objetivos, valóralos. Es también la forma en que me hablo a mí misma por dentro cuando me voy del ensayo. Es decir, esa es la parte psicológica que decíamos del cuidado del actor, ¿no? Y también cómo entro y salgo de las cosas. Y hace que tú estés en el aquí y ahora. Eso es lo fundamental, ¿no?
y disfrutar el momento sin importar el resultado necesariamente. Y esa es la única manera que yo entiendo se puede aprender. Y disfrutar de esta carrera apasionante. No sé si es por que dónde tenemos andamos. más preguntas. Vale, pues venga, que seguro que van a ir saliendo las cosas. Genial. Pues Ángela, que creo que está aquí. Genial. Quería hacerte la pregunta de cómo se puede aprender a gestionar las emociones cuando tienes un día malo o te ha pasado cualquier cosa y no estás pues muy animada o lo que sea, pero la escena sí que te requiere ese nivel de pues alegría, por ejemplo. ¿Cómo puedes hacer eso? Claro, es que ahí están las cuestiones técnicas, ¿no? Digamos que lo que haces es, tu vida se queda ahí, esas cuestiones de desconexión. Nosotros tenemos varios cerebros, podríamos llamarlo, ¿no? Que sería el cerebro sensorio-motriz, que es el primario, que es el que te compartimos con los reptiles, y este funciona a nivel de cuerpo. Entonces, a veces el cuerpo ese guarda memoria también, ¿no? Nos permite, es más instintivo. Tenemos luego el cerebro emocional, que lo compartimos con los mamíferos, y que hace que ahí se generan muchísimas emociones aprendidas a través del apego desde que somos chiquititos, ¿no? En las figuras de apego con las figuras de autoridad, con los padres, con los profesores, con las personas que hayan sido nuestros referentes, hemos construido una forma de apego que luego nos afecta bastante. Y eso también a veces asoma nuevamente en la vida futura. Y luego tenemos el cerebro cortical, que es el único, ese ya nos corresponde solo a los humanos, que es el que permite pensar, el racional y todo esto. Entonces, hay que alinearlos bien. Tiene que haber una buena conexión de arriba abajo y entre hemisferios. Sabes que el hemisferio izquierdo se dedica más a la parte lógica, lo tradicionalmente la famosa inteligencia que hemos entendido hasta ahora. Ahora sabemos que hay muchas más inteligencias. Y luego la parte derecha, que sería el hemisferio derecho, que sería pues más holístico, que tiene que ver con la creatividad, con el juego. Entonces, necesitamos que haya conexiones verticales y horizontales. Y eso lo llamamos nosotros estar integrado. Cuando una persona está integrada, sus talentos crecen. Cuando una persona está disociada, está traumatizada, sus talentos se disminuyen porque alguno de esos cerebros la atrapa. Cuando tú estás atrapado emocionalmente, no vas a poder hacer nada bien. Tampoco conectar con esto. ¿Qué ocurre con ciertas profesiones como la vuestra o la nuestra? Que al estar conectados con las emociones podemos resonar enseguida con algunas de esas cosas que están por lidiar. Por eso necesitamos cuidarnos mucho, especialmente. ¿Entendéis? O sea, nosotros también lo tenemos que hacer. Así que la gestión emocional es una tarea fundamental en el actor para tener una carrera larga. Porque es precisamente por donde podemos destruirnos. Ya que vamos a tener, sobre todo vosotros que sepáis que hay muchas subidas y bajadas. Claro. Hay que afrontar muchísimos pequeños fracasos, como se suele decir, ¿no? Y reubicar las expectativas. Parte del trabajo del cuidado del actor es qué hago fuera para poder estar bien y llegar a este trabajo y centrarme, poner mi atención verdaderamente con mi voluntad, con mi emoción y con mi cuerpo, con los tres cerebros, para entendernos, ¿no? En el trabajo actoral, que es la técnica que os enseñarán los profesores, cómo me puedo concentrar en eso. Y si no es así, por eso creemos que puede ser muy interesante saber ciertas cosas para prevenir, para ayudar. Un poco como sería el orientador de un centro escolar. El orientador no trabaja con un trauma, pero sí que ayuda un poco a que las cosas funcionen, que los problemas personales que alguien pueda tener se puedan revisar ligeramente, ¿no? Se pueda tener algún truco, ¿no? Eso es un poco lo que se haría, yo creo, en las escuelas de interpretación, según nuestro punto de vista, ¿no? Al igual que se hace, por ejemplo, en el deporte. Sabéis que ahora en el deporte los psicólogos han ido entrando pues, para ayudar. ¿Qué es lo que le pasa específicamente al deportista? Si es un deportista de élite, si es un deportista mediocre. ¿Qué os pasa a vosotros como actores? Es algo que es importante y que uno tiene que conocer. No todos los psicólogos saben exactamente en qué mundo os movéis, con qué expectativas tenéis que enfrentaros. Y por eso es por lo que creemos que hace falta gente que conozca un poco la función, ¿no? Que entienda verdaderamente de qué estáis hablando. Así que la gestión de las emociones es prácticamente el proceso ese de complejidad que íbamos diciendo antes, de saber la técnica y al haber enfrentándome a todos esos otros aspectos de mi vida que pueden influir al final en esto. Desde lo interaccional, desde si tengo una familia artística o no, si me apoyan en casa o no, cómo me llevo el trabajo fuera, cómo lo traigo o no aquí y cómo puedo compartimentar esto. Eso es algo que requiere una serie de técnicas y de trabajo, como pues, aquí hablaban de la bioenergética, por ejemplo, cómo subir al nivel adecuado de actuación.
El nivel adecuado es ni muy bajo ni muy alto. Si estoy sobreexcitada, es que no puedo hacer bien mi trabajo, estoy histérica, me he pasado, ¿no? Y si estoy demasiado floja y no tengo el nivel de energía que se requiere para el personaje, pues esos son, supongo, los procesos de caldeamiento. A ver, algunas escuelas a veces lo que pasa es que abren un melón, como yo digo, que luego no saben cerrar. Es decir, si uno contacta con algo que le ha herido y se va para casa así, eso hay que saber cerrarlo, porque lo que queremos es que el actor se cuide, que el actor no sufra, o no sufra necesariamente, hay que sufrir, en la vida hay que sufrir, nos tiene que doler, ¿no? Hay que transitar por el dolor para crecer, eso es inevitable, pero eso nos pasa a todos en todas las profesiones. En la vuestra hay mucha vulnerabilidad, entonces hace falta transitar por el dolor para crecer, pero no es lo mismo transitar que sufrir. Sufrir necesariamente no. Pero hay una cosa del actor y de los artistas en general que yo me parece que es una fortuna, que yo no la veo en ningún oficio, que tú puedas justamente a través de los sufrimientos, no solamente liberarte, sino trascender y crear arte. Claro. Eso te empodera y eso es liberador y es sanador. Hay un psicólogo que habla es muy interesante para los artistas, que sabéis que habla, tiene un nombre impronunciable, se llama Csikszentmihalyi, un nombre que tiene no sé cuántas consonantes. Pero lo que habla es de lo maravilloso que es cuando un artista está en el estado de flujo. El estado de flujo es un estado concreto, que es el que pasa cuando dices, no sé qué hora es, no sé qué ha pasado, estaba tan concentrada, tan técnicamente metido, lo disfruté, lo viví, subí, bajé y salí renovado, saliste nuevo, porque realmente es liberador. Claro. Es liberador trabajar con tu cuerpo, es liberador conectar con emociones y expresarlas. Eso es algo que, por ejemplo, nosotros como psicólogos, yo digo a los psicólogos, hay que moverse, estamos ahí todo el día escuchando, ¿no? Entonces, a mí me gusta trabajar con el movimiento, trabajar con el cuerpo, precisamente porque creo que es otra parte de nuestro cerebro que hay que trabajar, no solo la mental, ¿no? Pero vosotros tenéis ese instrumento, que es el del trabajo con el cuerpo y el de la liberación. Cuando una persona está sana, se libera a través del trabajo actoral, porque hay una serenidad y hay un equilibrio en su vida en general. Pero si lo que hacemos es, bueno, pues estamos viendo el desequilibrio, hay cositas que cuidar, ¿no? Pues nuestras emociones, las de la persona, influyen al final a largo plazo. Uno puede aprender a desconectar para el ensayo, pero si eso va pasándote factura, vives en un estrés permanente, tienes pocos apoyos, no sé, hay otra serie de cuestiones que efectivamente tu talento va a reducirse. Entonces, por eso hablamos del cuidado del actor para antes y después. Y cuando estás tocado, saber cerrar. ¿Cómo hago para que yo me vaya a mi casa después de todo esto que he vivido, después de a lo mejor este ensayo en el que me he exhibido de una manera que me he sentido mal o ¿cómo cierro esto para irme a mi casa bien? Para que esto sea una palanca de trabajo y no una disminución de mis capacidades. No me baje la autoestima, que decís antes, ¿no? Es muy importante. No, pero a mí, de hecho, es cuando el actor sufre a un nivel donde no hay disfrute, fíjate lo que estoy diciendo, donde no hay disfrute ninguno, para mí es una luz roja. Claro. Que dice, para, aquí estás trabajando, eso no sirve, no es necesario. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Que vamos, sí, a mí me dejas hablar y hasta la la siguiente pregunta es de Aida Molina, que no sé si... Vale. Genial. Bueno, también es que se ha hecho una pregunta ya más o menos respondida, sí. Pero la otra es cómo... o sea, ¿cómo quitas bloqueos poco a poco que están dentro de ti y no te dejan abrirte más de lo que puedes dar? Porque a lo mejor tú puedes dar el 100% y estás dando un 20%. Porque hay algo ahí que no... Claro. Necesitaríamos saber a qué medida de bloqueo, en qué medida de bloqueo estamos, ¿no? Por ejemplo, hay miedos habituales que nosotros ya indagamos, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo con los actores. Pero, por ejemplo, un actor tiene una serie de miedos muy característicos. Puede tener miedo al fracaso, evidentemente, ¿no? Una mala crítica, un mal, no sé, a la mirada de los compañeros. También podemos tener miedo al contrario, al éxito. A lo mejor es que el éxito no va bien. Puede tener miedo a la mediocridad. ¿Y si yo no soy tan bueno? ¿Y si...? O sea, hay una serie de miedos muy recurrentes. Tengo talento. ¿Qué es el talento? O sea, el talento es un término que hay que revisarlo mucho porque hay como mucha mitificación, ¿no? de lo que es el talento. Se ha estudiado mucho que totalmente un mito. Es un proceso, no sé.
Entonces, perdona, que me voy, voy hablando y me voy. Pero bueno, me preguntabas por... ¿cómo sacar los bloqueos? Los bloqueos. Entonces, los bloqueos estos necesitamos saber con qué están conectados. Nosotros ya más o menos a veces avisamos, ¿qué tal está el perfil vuestro en esto, en esto, en esto y en esto? Entonces ya tú vas viendo por dónde trabajártelo, ¿no? Y ciertos trucos para que vayas superándolos, para que vayas viendo como una palanca que te va a servir para mejorar. Te va a servir para ser mejor actor, para crecer, para tener una vida cada vez más compleja y que te enfrentes a algo que requiere de una motivación a largo plazo, que no está relacionada a lo que decíamos, que no está relacionada con la fama inmediata ni con un talento que ya se ve el primer día que salgo, sino que es trabajo, esfuerzo, constancia, perseverancia, motivaciones claras. Es decir, hay una serie de cuestiones psicológicas que cada uno se puede hacer su fichita y decir cómo llevo esto, esto y esto y esto, ¿no? Y cada uno trabajaría en su parte. Pues bueno, pues vamos a la última pregunta, que es la de Nil Santaolalla, que está en vídeo. Así que... Hola, yo soy Nil y mi pregunta es la siguiente. ¿En algún método utilizan las memorias afectivas de la persona, lo que le ha ocurrido, sus traumas, para que el actor consiga sumergirse en la emoción, ¿no? Entonces, es saber cómo le puede afectar esto de utilizar repetitivamente un trauma el actor, a ver si le puede afectar mucho y de qué manera, si puede acabar volviéndolo loco, según qué tipo de trauma, y luego, en caso de ser tratado de ese trauma, de qué es lo que hace la psicología, ¿no? Liberar a la persona del trauma, si luego va a poder realizar ese trabajo de utilizar esa vivencia, que ya no es un trauma, y va a seguir afectándole tanto como le estaba afectando para poder llevarlo a escena. Es decir, mi opinión personal es que creo que puede llegar a utilizarse, igual que utilizamos la imaginación, pues será una memoria más, pero hasta qué punto utilizar un trauma es positivo y en caso de que se pueda utilizar, cómo puede afectar a nivel mental y psicológico e incluso espiritual al actor o actriz. Las personas que vienen a consultarnos a nivel privado es precisamente porque están en esa circunstancia de que su trauma les está bloqueando y les ha hecho daño y les está paralizando. Entonces, bueno, lo que necesitamos es evitar un poco eso. Evidentemente hay personas que pueden tener algún trauma, insisto, que se descubre, que en la investigación que uno hace es una oportunidad maravillosa para que tú salgas de ahí. Entonces, si ha resonado esto y con las cuestiones estas tanto técnicas como personales pues podemos un poco contar, no va bien, pues igual necesitas un tratamiento concreto y individual, evidentemente, como cualquiera, ¿no? Pero lo que él decía de las memorias, pues evidentemente, porque uno tenga un trauma ya integrado, es decir, cuando no hay una disociación, como lo que decíamos antes, cuando hay un trauma muy fuerte, quiere decir que eso no está integrado, lo cual quiere decir que cuando yo toco con eso, es un poco lo que contaban antes, toco con ese trozo como que las conexiones neuronales no se han producido bien, está atascado, hay un nudo. Entonces, si yo entro en ese nudo, realmente eso a mí no me va a ayudar. Porque hay un trauma, no es un recuerdo de una emoción pasada, sino que está encapsulado. Y entonces ahí es donde esa persona le va a afectar negativamente. Es decir, si hay un trauma, eso no se puede revivir porque realmente desconectas del presente, es como si volvieras a esa circunstancia anterior. Entonces así no se puede estar en el aquí y ahora, no se puede conectar con él. Es decir, haríamos esa disociación. Eso es lo que pasa en los traumas severos. En los bloqueos normales, como los que hablábamos hasta ahora, pues todo el mundo tiene alguno y ese es lo que decíamos, es el resorte por donde seguir trabajando. Cuando yo recuerdo y ya no hay un trauma de esas magnitudes, evidentemente uno puede recordar eso sin que le haga daño, es decir, lo vivo, en la técnica actoral es donde, lo que decíamos, ¿no? Hay los suficientes recursos como para que mi actividad concentrada, la atención cortical del cerebro, la emoción puesta con la búsqueda corporal que os enseñan y todo eso hace que uno ya está en otra cosa, está en el personaje, ya no está en tu vida, no estás en tu vida, estás en el personaje, aunque sea a través de tu memoria. ¿Me explico? El recurso, la técnica, yo ahí no me voy a meter porque eso es la técnica actoral, pero lo que sí que sé es que si hay un trauma y tiro hacia atrás, eso no me va a ayudar porque hay un trauma precisamente, por eso es por lo que me está haciendo daño y necesito trabajarlo. Yo puedo recordar mis cosas sin necesidad de que eso me deje tocada o que me impida estar aquí y ahora.
Hay muchas técnicas como son las visualizaciones, el grounding sensorial, la bioenergética, hay un montón de trucos para que uno sí que sepa entrar y salir de las emociones que recuerda y que no se quede tocado con ellas, que las cierre. O sea, uno puede revivir un recuerdo y luego volver al aquí y al ahora. Por eso decimos que la atención, el cerebro tiene una capacidad maravillosa para poner la atención en distintos sitios. Hay que trabajar con esa capacidad de atención. O sea, hay gente que le cuesta un montón poner la atención donde decide. Tiene muy poco control, pero eso se trabaja. Se trabaja, claro. Si uno trabaja el control de la atención, pues la puedes cerrar después. Bueno, entonces puedes volver al presente, puedes volver y no hay trauma, tú puedes vivirlo sin que eso se desgaste. Bueno, si tienes alguna otra pregunta. Sí, para ti, o sea, tu parte, ¿no? Desde lo que ha dicho ella, desde la técnica, desde el método, por ejemplo, Bonnie, desde tu método, ¿cuál es la diferencia con otros al acercamiento de esto? Inclusive eso que acabas de decir, mis maestros, Lee Strasberg por un lado, con la misma línea que seguían en el Actor Studio, cuando yo estaba allá, me acuerdo, el trabajo sobre la memoria emotiva era bastante fuerte. Stella Adler, de hecho, es conocido pues que estas dos grandes figuras estuvieron trabajando juntas en el Actor Studio y en una compañía de teatro, luego se separaron justamente a raíz de que Stella abrió su escuela, su propia línea de interpretación, también método, pero totalmente en contra de la memoria afectiva. Ya basándose en unos estudios más recientes de Stanislavski, que es el que realmente ha dado el origen a todo lo que es el método, ella fue a tirar de la imaginación principalmente y bueno, yo tuve la fortuna de trabajar esas dos tendencias y de casarlas. Para mí no son totalmente complementarias. Y agregar mi propia aportación. Yo pienso que un trauma, todo eso no es necesario, porque siempre están una cantidad de herramientas con las que se puede trabajar sin que eso afecte o sin que tenga el actor que sacrificar su salud física y mental. Yo estoy totalmente en ese sentido, apoyo lo de Stella. Una cosa es entrar al dolor, pero lo tienes que disfrutar, empoderarte a través de ese sufrimiento y liberarlo. Eso es grandioso. Yo lo he vivido como actriz, cuando fui actriz, y les digo, no hay nada mejor que eso. Cuando tú ves que estás llorando o que estás riendo o que estás en el apogeo de tu personaje y vertiéndote entera al servicio del personaje, no hay nada más de mayor empoderamiento que eso. Entonces, creo que no hacen falta todo lo que sea, y sé que hay muchos maestros, inclusive muy reconocidos actualmente, que vienen de la línea del propio Strasberg, que son más radicales todavía en cuanto al uso del trauma, para que sacar el máximo, sobre todo en películas, porque en teatro yo no sé cómo pueden hacer eso, porque es todas las noches haciendo eso, pero en cine muchos actores famosos del método han logrado, a través de estos maestros, Oscars y muchos reconocimientos, pero en mi opinión, para mí está primero el ser humano. Y creo que se pueden conseguir los mismos logros y más allá sin necesidad de destrozar a ese ser humano. Eso es mi propuesta. Y de verdad, por eso es que estás aquí. Claro, de alguna manera siento que necesitamos reforzar todo eso. No es suficiente, lamentablemente, porque cada tanto me encuentro inclusive con actores maravillosos, pero inclusive los más sensibles, que ni siquiera les hace falta entrar en memoria emotiva, nada más que con la imaginación se conectan de una manera que de alguna manera no tienen la fortaleza para no dejarse de alguna manera afectar psicológicamente. Entonces, por eso siento que es necesario estar más a la vanguardia, buscar más recursos, sobre todo para esos casos extremos de gente muy sensible y muy talentosa a la vez, para que no pierdan sus sueños, para que puedan continuar trabajando. Conocer los límites, yo creo que conocer los límites. Conocer los límites de cada uno. Uno mismo necesita, ese es otro de los trabajos que hacemos habitualmente. ¿Cuál es la medida de los límites de la salud y de lo que
ya se me sobrepasa, que son individuales también. Y que cuando necesitan ayuda, que la busquen de un especialista, porque un profesor de interpretación no es un psiquiatra, ni es un psicólogo necesariamente. Entonces, nada, eso es la idea de complementarnos entre las artes y la ciencia. Recordad cuándo empieza este curso. El 7 de marzo estamos iniciando todo este proceso. Entonces, bueno. Sí, ya vamos llegando al final. Bueno, si quieres hablar, Bonnie, antes ya lo has comentado, que son los ejercicios sensoriales como base del método. Bueno, básicamente la importancia que tiene para mí los ejercicios sensoriales, que los nombro, que fueron iniciados por Stanislavski, los llamaba psicotécnicos. Lamentablemente, digo lamentablemente porque yo no estoy de acuerdo, el método sin los ejercicios sensoriales para mí, yo siempre lo digo, es como la limonada sin el limón. Se toca de una manera muchas veces muy banal, cuando es el soporte principal de toda la técnica, desde que el estudiante empieza hasta esto para formarse siempre y estar acompañado de esa técnica que dan los ejercicios que te llevan toda experiencia al cuerpo, porque todo lo que tú puedes imaginar, que además lo aferras a tu visión, a tu olfato, a todos tus sentidos, entonces tiene una potencia impresionante. Y es también lo que te da el equilibrio y ese tercer ojo y la intuición. Son un montón de cosas que se ganan a través de estos ejercicios, pero que lamentablemente cuando tú tienes unas clases llenas más allá del límite, no se pueden hacer. O sea, tú tienes una sala con más de 10 estudiantes, no puedes implementar ese tipo de formación artesanal, individual, personalizada. Sí. Bueno, vamos llegando al final del evento, porque si no nos tiraríamos aquí hablando de este tema. Yo me podría quedar 3 horas más. Pero bueno, pues bueno, deciros que aparte de estos vídeos que hemos visto aquí, hay muchos más que reflejan el trabajo de construcción de personaje que se trabaja en Método Madrid. Están en la web, así que si queréis visitarla podéis acceder también a través de redes sociales. Y bueno, que muchísimas gracias por... Si quieres que comentemos un poquito lo que daremos en el curso. Vale, los contenidos, ¿no? Los contenidos. Pues, es que más que nada, si queréis, porque si quieres, como ha ido saliendo, pues por un poco ponerlos a lo mejor nos ayuda a tener claro qué es lo que, ¿no? Qué es lo que... Perfecto. ¿Os parece bien? Y ya cerraríamos. Bueno, nosotros más o menos lo que habíamos planteado sería pues trabajar un poco la gestión emocional, que es lo que habéis preguntado muchos, porque yo creo que es como la gran pregunta, ¿no? La gestión emocional y salud integral del artista, pues un poco de qué manera regular las emociones cuando nos están afectando, cuando fuera o antes de entrar al trabajo, cómo abrir y cerrar, el trabajo con la autoestima, con la autoconfianza, qué tipo de motivación es la que nos va a hacer una carrera a largo plazo, la gestión de los bloqueos, que decíais, un poquito así algunas ideas que os pueden ayudar a tener algún recurso. Luego, ¿qué pasa con la ansiedad y el pánico escénico? Cuando a veces estamos en un momento que decimos llegamos, no es lo mismo venir al ensayo mal que venir a la representación, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay muchas técnicas de visualización, de mindfulness en movimiento, por ejemplo, que se pueden realizar, meditación, ¿no? Para artistas aplicadas. Y hay, bueno, hay grounding y hay varias cosas. Y luego, pues el trabajo en equipo también se podría tocar un poco en función de lo que cada uno nos interesara más, pero o sea, un poco el autoliderazgo que decimos, ¿no? La forma de los límites, la forma de relacionarme, tanto entre los compañeros, con el profesor, es decir, qué cosas interaccionales o sistémicas me están afectando. Para ver un poco cómo hacerme yo mi propio calibre en casa y viendo cómo mejorar eso, ¿vale? Uy, pues hoy me ha ofendido que me dijeran esto, pues hoy no sé qué compañeros o algo privado lo vais a hacer vosotros, pero quiero decir, un poco fijarnos en ciertas pautas, ¿no? Y bueno, pues lo que decía Bonnie, lo que nos pedía para algún nivel más elevado sería meternos en cuestiones de personalidad de los personajes, de construcción de personajes, que es como el otro gran apartado. Uno sería el ayudar al cuidado del actor y el otro es pues el trabajo con personajes y de construirlos, ¿no? Construirlos. Y no solo patológicos, porque los psicólogos trabajamos no solo con patologías, ya sé que a los actores, claro, os interesan mucho especialmente los donde uno puede lucirse, donde puede hacer un verdadero trabajo, pero que en realidad nosotros trabajamos con las personas que no tienen unas grandes patologías también y que
es un poco eso sobre cómo se construye la personalidad de uno, las reacciones, las interacciones, ¿no? En las personas también normales. Entonces, bueno, pues eso también, a la hora de construir personajes, que ya sería otro curso muy diferente, pero bueno, pues ojalá... Esto es muy denso. Ojalá sí salga y podamos abordarlo. Denso, pero muy útil. Ya. Para todos los artistas. Así que para terminar, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, también a los que nos acompañan virtualmente. Y bueno, ha sido un placer escucharos a las dos, chicas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima vez.